En medio de toda esta situación, ellos no se han dado por derrotados. Ellos siguen tratando de buscar salida a su grave situación. Y cuando digo ellos me estoy refiriendo a lo del régimen. Sé de muy buena fuente que han estado valorando y proponiendo a Rusia que si Rusia invierte en sectores estratégicos de la economía cubana y los saca del aprieto en que están y los rearma de manera tal que Estados Unidos se sienta un poco que preocupado o termine disuadido de que no debe operar militarmente. Si tú te fijas en lo que pasó en Venezuela, José Daniel, salvando las distancias, y ves lo que está pasando ahora mismo en Cuba, te das cuenta que están poniendo los mismos cascabeles al gato para dejar ese marco diplomático, legal, político, listo para cuando tengan que dar ese paso adelante. Esa es la opinión que al menos yo tengo, pero quiero saber cuál es la tuya. Es obvio, es más que evidente que lo que ha estado ocurriendo a partir de la orden ejecutiva de Donald Trump declarando al régimen cubano como una amenaza extraordinaria e inusual. Luego las sanciones económicas, el incremento de las sanciones económicas, el embargo petrolero, el embargo del combustible, luego la acusación formal contra Raúl Castro por 7 cargos criminales, incluyendo 4 asesinatos. Un crimen que todos sabemos, él dio la orden, él mismo lo reconoce, su voz aparece en un audio donde él está dando la orden. Claro, lo puse yo en el programa. Exacto, para que se asesine a esos 4 pilotos que lo que hacían era salvar vidas de personas que salían huyendo de Cuba por la opresión y la miseria, ¿no? Entonces, cuando uno suma, como acabas de decir, todos estos detalles, todas estas evidencias, lo que estamos viendo, sin temor a equivocarnos, es la segunda parte de una película que podemos llamarle 3 de enero. 3 de enero. No estamos viendo otra cosa. Además, sería excesivamente ilógico, torpe pensar que después de lo que pasó en Venezuela, después de lo que comenzó a suceder con el régimen iraní el 28 de febrero pasado, el caso de Cuba, que es una tiranía más vieja, más peligrosa, porque aún quebrada económicamente, sigue siendo muy peligrosa por sus influencias, por sus alianzas rusas, China, Corea del Norte, el mismo Irán, por todo el daño que ha hecho en el continente americano, todas las afectaciones que ha causado con sus socios de la extrema izquierda en Latinoamérica a las políticas y a las posiciones de los Estados Unidos. Sería excesivamente tonto creer que Venezuela sí tuvo la importancia que Estados Unidos le concedió cuando puso en movimiento la operación del 3 de enero y que con el régimen cubano se van a quedar a media o que van a entrar en un tipo de diálogo que solo contemple asuntos económicos que terminen fortaleciendo y consolidando al régimen cubano. Va a ocurrir. ¿Cuándo? Hay muchos que andan diciendo que puede ser incluso el 26 de julio Yo de lo comenté, Europa. Estaba hablando, cuando fue el viernes de la semana pasada, estaba hablando el jueves de la semana pasada con Luis Zúñiga, precisamente por la visita que realizó Pete Hegseth a la base de Guantánamo. Y yo le hacía esa pregunta, dije, 26 de julio es una fecha muy simbólica y esta administración está acostumbrada también a trabajar en base a simbolismos. El hecho de que en estos momentos haya un mundial de fútbol, el hecho de que se haya dicho vamos a entrar en Cuba en el momento que termine Irán, son señales quizá de cortinas de humo para una operación que se puede dar y de la que nos vamos a enterar cuando ya esté empezada o cuando ya haya concluido, ya haya acabado. Esperemos que sea así, que no sea algo complejo y que tal y como lo están planteando se den esas circunstancias. Así que coincido contigo que esa fecha del 26 de julio puede ser una fecha, pues muchos analistas dicen, no, esto no pasa del verano. Pero claro, el verano te quedaría el mes de agosto. Exacto. Y creo que, no recuerdo ahora si fue contigo precisamente acá, pero creo que ya yo una vez dije, lo he dicho varias veces, de que sería algo así como que justicia poética, ¿no? Porque el régimen siempre ha jugado con ese número que si el 26 de julio es el día de la rebeldía nacional, que si Fidel Castro tenía 26 años cuando saltó el Moncada, que si nació en el año 26, y para colmo que si 13, el día de su nacimiento, es la mitad de 26. Y que estamos en el año 2026. Y te imaginas que en el año 2026 y el día 26 de julio comience la operación que termine erradicando el régimen castrocomunista. Bueno, te digo, por eso, lo Guinness. Mira, en medio de toda esta situación, ellos no se han dado por derrotados. Ellos siguen tratando de buscar salida a su grave situación. Y cuando digo ellos me estoy refiriendo a lo del régimen. Sé de muy buena fuente
que han estado valorando y proponiéndole a Rusia que si Rusia invierte en sectores estratégicos de la economía cubana y los saca del aprieto en que están y los rearma de manera tal que Estados Unidos se sienta un poco que preocupado o termine disuadido de que no debe operar militarmente, ellos incluso los del régimen estarían dispuestos a abiertamente enviar soldados, porque lo están haciendo de manera oculta, claro, al frente ucraniano, a pelear de parte de los rusos contra Ucrania. Es decir, usar a los cubanos abiertamente, repito, lo están haciendo de manera subrepticia, oculta, al estilo usar a los cubanos como carne de cañón al estilo la guerra de Etiopía, de Angola y otras muchas guerras donde mandaron jóvenes cubanos bajo engaño. Pero tú no crees que hay dos factores además que te voy a poner sobre la mesa. Uno, para que Cuba salga de la situación en la que está, de ahogamiento en la que está, en primer lugar tiene que convencer. Y Rusia no está en condiciones de que la convenzan. Está metida en su propia película con Ucrania y no considera que Cuba le pueda aportar honestamente nada, ni siquiera en calidad de soldados. Eso creo que es una realidad y creo que además una de las cosas que ha hecho esta administración en los acercamientos que ha tenido a Rusia ha sido quizá dejar también muy claro cuál sería el posicionamiento en caso de que ellos quisieran intervenir, porque si no uno se le hace difícil pensar que los aliados ideológicos, que el ejemplo donde Cuba se miró, les haya dado la espalda de una forma tan brutal. Porque una cosa es que te dé una palmadita en la espalda y te diga te ayudo, y otra cosa es que no haya entrado un solo cargamento de crudo, ni siquiera fantasma de la flota fantasma desde que esto ha empezado. Algo nos dice que no tienen intención fáctica de ayudar per se. Ni Y la Rusia otra es la ni confianza, China. y la otra es la confianza en los mercados. Dime tú, ¿qué inversionista extranjero te va a prestar dinero para cualquier cosa si nunca has devuelto lo que te has robado? Exacto. Entonces, como saben que esa fórmula es muy poco realista y que no le va a dar ningún resultado, pues están tratando también lo que ya intentaron hacer. Trataron de hacerle llegar una carta a Donald Trump esquivando a Marco Rubio. Eso le fracasó. Ahora aparece un candidato republicano por Rhode Island que anda muy entusiasmado visitando a Cuba, lo vimos sacando fotografías, sacó fotografías y publicó y dice que el cangrejo quiere llevar a Cuba al siglo XXI. Pero primero, ¿y de qué conoce él al cangrejo? Yo quisiera preguntar, ¿de qué conoce él al cangrejo? ¿Dónde ha estado ese acercamiento al cangrejo? Porque esto me recuerda, y lo voy a sacar de contexto, cuando Pablo Iglesias visita la isla y tiene ese acercamiento con el régimen cubano de besos y de abrazos, obviamente hay una intención de por medio. O lo que pasó con Venezuela, José Daniel. En Venezuela el problema que tuvo grave Venezuela fue la falsa oposición. Fueron los alacranes que estaban en Washington besando traseros y comiendo orejas, diciéndole a Biden que devolviera a los narcosobrinos y que devolviera tal y a cual. Y esa gente son lobistas y esa gente está en Washington. Entonces yo le preguntaría a este señor si además de su función en calidad de representante, tiene también la intención de alguna manera o cuál es su relación con el régimen. Exacto, pero esa sabemos que tampoco le va a dar el resultado. Es decir, ellos están como el abogado desesperado tratando de ver a qué tabla se agarra. Perdona, hay un problema con eso y te voy a decir qué es. Europa, y tú nos lo acabas de decir, hay esa visión y ese desconocimiento precisamente por lo que la gente ha exportado la idea de Cuba ya. Pero el resto de Estados Unidos no es Miami, no es la Florida. En Estados Unidos, en Iowa, en Wyoming, no saben la realidad del pueblo cubano. Y si te llega un individuo como este, con ese mensaje artífice creado absolutamente... Mira, hay varias preguntas. ¿De dónde le nace a usted la idea de irse a Cuba y por qué? ¿Por qué usted está hablando de cosas en español cuando usted no habla ni siquiera español? Tercero, ¿quién le manda a usted y cuál es su relación con el cangrejo y de dónde nace la relación con ese hombre? Porque el castrismo no da puntada sin hilo. ¿Cuál es el beneficio que usted obtiene de tener esa relación y de abogar por el régimen? Exacto. Porque el problema es que esa gente regresa y cuando tiene la oportunidad de hablar no está hablando a la Florida. Y representan un peligro porque están tratando de confundir a comunidades que no saben lo que es realmente Cuba. Sí, pero la ventaja que tenemos esta vez es que tenemos precisamente en el Departamento de Estado a un hijo de cubano que conoce muy bien el caso de Cuba y conoce la esencia criminal y estafadora del régimen de La Y Habana. congresistas cubanoamericanos que están haciendo su trabajo en este momento también, diciendo abiertamente lo que pasa. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo apenas vi las publicaciones de este republicano, publiqué algo así que, incluso con una caricatura de un cangrejo mago hipnotizando a Víctor Mellor,
y me dije, el Cangrejo, el republicano ingenuo, en el mejor de los casos, y la soga de Lenin. Se atribuye a Lenin de que Lenin dijo en una ocasión que los capitalistas podían ser tan fáciles de manipular que podrían ellos, los comunistas, convencerlos que le vendiesen la soga, con que los comunistas lo iban a terminar ahorcando. ¿A quién se le puede ocurrir que incluso en lo económico se puede confiar en las decisiones que el régimen tome forzado por las presiones y la realidad ahora que están viviendo? Apenas tengan una posición más cómoda, apenas ya no esté Marco Rubio o Donald Trump en la Casa Blanca, dicen, esto lo echamos atrás y se rompieron todos los acuerdos y todos los tratados que tengamos, y las inversiones que tengan los americanos en Cuba las perderían de inmediato. Totalmente. Como lo han perdido los canadienses, lo han perdido italianos y lo han perdido españoles. Entonces, es excesivamente tonto o muy cómplice si hay algún interés de por medio y algún ofrecimiento por parte del régimen a esta persona, a este señor, creer que está haciendo un buen trabajo vendiéndole a Estados Unidos y a la Casa Blanca de que el Cangrejo es Pero además, reformista. mira.